papá, exactamente. No nos queremos mucho, porque a veces se equivoca demasiado. Pero sí, un vínculo tenemos. Exactamente, exactamente. Bien, continuamos las entrevistas con el doctor Martín Leonardo Furchi, que estás presentado en este concurso 37 de fiscal de primera instancia y en el 45 para ser juez de primera instancia, ambos contenciosos administrativos. ¿Qué te ha motivado a presentarte a ambos concursos, el Ministerio Público y...? Bueno, la verdad por lo menos las motivaciones son distintas en uno y en otro caso. En el caso de fiscal, yo soy secretario en una fiscalía, hace ya varios años que trabajo ahí, conozco la tarea y creo que en primer lugar la legalidad se puede defender tanto desde el Ministerio Público como desde la jurisdicción. Y en el caso de juez, yo quiero ser juez de la ciudad, porque es lo que me gusta, porque me preparé toda la vida para eso, porque me encanta ejercer el control de constitucionalidad, me parece que es la función más importante de la jurisdicción y la más importante del Poder Judicial. Esto es, cuando hay una afectación a un derecho irrazonable, es el juez quien debe hacer que vuelva la armonía al sistema. Con lo cual, mis motivaciones vienen desde que empecé a estudiar Derecho, porque es lo que me gusta, desde que estudio especialmente Derecho Constitucional, y desde que para mí considero que el control de constitucionalidad es lo más importante dentro de lo que es la división de poderes y en particular, bueno, la tarea nuestra, la que ejercemos todos los días los que estamos ahí, ¿no? Bueno, siguiendo con eso, nosotros ahora con varias personas discutimos lo que es el acceso a la justicia, un aspecto que es la legitimación. Exacto. Pero eso está muy vinculado a la idea de caso, que tal vez es un Causa punto tanto más complejo que el de la legitimación. Entonces, por ejemplo, podría constituir un caso, no sé, la impugnación de un veto. A ver, el Poder Ejecutivo es un tema muy interesante. El tema del veto es muy interesante porque hay que verlo desde dos visiones, principalmente. Hay que tener en cuenta que el veto está dentro del capítulo de formación y sanción de leyes, tanto en la ciudad como en la nación. 87-88 ciudad, 80-81 nación. ¿Qué significa eso? Si nosotros revisamos ese aspecto desde la jurisprudencia de la Corte, bueno, ustedes sabrán que Huyen contra Llerena y Soria Guerrero contra Viñedos Pulenta nos dirá, en principio no, salvo, especialmente Soria Guerrero, que haya una afectación que provoque un vicio grave y que los mínimos necesarios para que se forme la ley no existan en ese caso. Con lo cual, desde ese aspecto no sería revisable, no habría control de constitucionalidad, y eso lo ha sostenido Vidar Campos, Sagüez, Alberto Bianchi, entre otros. Sin embargo, no hay que perder de vista que cuando el veto es parcial, ahí puede haber caso o controversia. Y les digo por qué. Ustedes sabrán que si hay veto parcial, va a haber promulgación parcial de la ley. La Corte hace mucho tiempo, en el 41, 42, si no me equivoco, hay un caso Giulita, en el cual la Corte fue muy claro, dijo, no se excluyen. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Si el veto priva de un beneficio al sujeto pasivo o al sujeto activo, al quien va a ser aplicable la ley, bueno, si priva un beneficio no habría caso. ¿Por qué? Porque estaría dentro del ámbito del debate parlamentario, con lo cual nunca hubo virtualidad de ley, con lo cual nunca hubo un derecho. Ahora, si la promulgación parcial genera una obligación, entonces desde ya hay causa o controversia. Con lo cual, en algún punto, obviamente habrá que ver en el caso en concreto, a ver dónde está el agravio y poder advertirlo con precisión para establecer la existencia de caso. Después la Corte, en otro caso, Colelia, fue un poco más, por lo menos preciso en ese aspecto, y terminó diciendo que podría haber un control de constitucionalidad si el agravio por lo menos aparece desde el punto de vista del veto parcial. Es decir, no hay mucha jurisprudencia en el caso, después en Famil fue básicamente promulgación parcial y no aquello que quedó fuera de la ley. Pero podría llegar a haber caso cuando hay un veto parcial. Cuando hay un veto total, en todo caso hay que tener en cuenta que el presidente, o en caso del jefe de gobierno, no hace un control de constitucionalidad, o lo puede hacer, sino que
también puede vetar esa ley por una cuestión de oportunidad, mérito, conveniencia. Marshall diría, si no hay una norma que obligue, digo, Marbury contra Mason, si no hay una norma que obligue a generar esa conducta y luego una afectación a un derecho, no sería revisable. Como que sería un caso, como tanto que vemos nosotros, límite entre las relaciones de los poderes. Exactamente, pero de eso se trata. Me parece que está muy bien estar analizando y viendo cuál es ese límite. Esa es nuestra tarea, o por lo menos es la tarea de los jueces. A ver, la jurisprudencia de la Corte en general es no ha sido muy por lo menos no ha seguido siempre el mismo criterio, pero usted me está hablando si hay podría aplicarse en todo caso enriquecimiento sin causa en lugar de si la parte actora no lo plantea en el escrito, una afectación al principio de al enriquecimiento sin causa, aplicar directamente omega. Yo creo que no tendría que haber una aplicación rígida, sino que si hay una alegación de ese agravio, en el caso si se puede advertir que hay un empobrecimiento de la actora y por otro lado un enriquecimiento en el caso de la demandada, se puede aplicar tranquilamente. Si no planteó el enriquecimiento, habría que ver cuál es el límite en caso del principio de congruencia, pero hay que ver el caso en concreto. Siempre. Por lo menos desde mi punto de vista, mi criterio no es siempre ser rígido en algún punto, sino siempre revisar que se alega en el caso. ¿Y tendrías objeciones a la Ley 7 en cuanto dispone que los tribunales se integran con personal designado por el Consejo de la Magistratura? En un 50%. Conozco mucha gente capaz, responsable y que trabaja muy bien en el Consejo de la Magistratura. No entiendo por qué, en general hay esa cosa de que se comenta de por qué estaría bien, estaría mal. Tengo muchos amigos en el Consejo y gente que trabaja. Y le digo más, hay gente que puede ser muy vital en un lugar y no tan vital en otra, con lo cual pudo haber tenido mucha suerte en un lugar o no mucha suerte en otro y ser muy útiles para una tarea y no tal vez para la otra, con lo cual yo no tengo ninguna objeción. En cuanto a la competencia federal en materia de poder de policía. A ver, hay que ponerse de acuerdo en algo. Lo cierto es que la Corte últimamente, en la mayoría de los casos de conflicto de competencia federal y de la ciudad, se ha inclinado por un mismo lugar. Hay unos pocos casos en los cuales la Corte dijo, bueno, es de la ciudad, donde era materia claramente contenciosa administrativa local, pero con toda claridad. Yo entiendo que el plenario toma una postura que es saludable en cuanto a la economía procesal. En República Árabe Siria la Corte dijo, es federal, con lo cual seguir dilatando una situación que tarde o temprano llegará a esa instancia y se va a declarar federal. Ahora, sí creo que hay que mirar con mucha precaución y precisión. Si es una cuestión vinculada con el poder de policía de la ciudad, es nuestro. Ahora, obviamente, si hay una relación directa con la ley de telecomunicaciones, bueno, va a ser más difícil sostener la competencia en esos casos. A pesar de que el artículo 6 de la Constitución dice que la tenemos que sostener y en mi caso voy a intentar sostenerla, lo cierto es que en esos casos, si se vincula directamente con la ley de telecomunicaciones, la Corte fue muy claro. General Pico, hay por lo menos cientos de casos en los cuales ha ido por ese lado. La economía procesal nos dice que es federal. Diga. Sí. Tengo mucho. Sí, soy joven. Creo que tiene que ser una virtud eso y no una desventaja. Alguna vez me han dicho, bueno, pero vos sos muy joven para ser juez o postularte para estos cargos. Soy joven, trabajo en la justicia desde los 20 años. Es decir, hace 13, voy a cumplir 34 la semana que viene, 14 años en la justicia. Fui meritorio, fui auxiliar, atendí la mesa de entradas, hice interlocutorias, hice despacho, fui oficial. Después en el 2005 conocí a que fue mi maestro y me dijo, ¿querés venir a la ciudad como secretario privado? En el 2005 vine como secretario privado. Fui oficial, fui pro administrativo, pro coadyuvante y ahora soy secretario.
Con lo cual, soy joven, pero un poco tengo experiencia en lo que es esto. Y aparte, nunca trabajé lo de afuera. Yo quiero trabajar en la justicia. Y mi objetivo es ser juez. Muchas gracias.